Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Quién les habla? Carlos Feijó, hoy nos acompaña nuestro compañero Fernando Cámara. y esto es Pasa la Bola Podcast. Hoy les vamos a hablar de nuestra reacción a la jornada de Champions, pero con un poco más de visión de cara al clásico Real Madrid-Barcelona de este sábado próximo, del 26 de octubre, que tuvo dos actuaciones estelares de ambos equipos y que vale la pena comentar. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Aquí ya encarando. Viendo cómo va a ser el clásico. Dos equipos que llegan de buena forma. Dos equipos que están jugando bien a su manera, particular cada una. Y que vamos a ver cómo va a ser ese partido. Sí, a mí me parece que va a ser uno de los clásicos en los cuales ambos llegan en mejor estado de forma, porque últimamente, incluso con victorias del Barça, porque hay que decirlo, incluso con la era Xavi, que fue un poco más gris Sí. que brillante, Barcelona ganó varios clásicos, Sí. incluso llegó a golear en el año 2022 con la 14 de Real Madrid en plena gesta, gana 0-4 en el Bernabéu. Pero no era un Barça brillante, no era un Barça que tuviese un funcionamiento estelar, tampoco tenía demasiadas estrellas, tampoco tiene excesivas estrellas, pero tiene jugadores en un momento muy brillante. Y que hay una diferencia entre Xavi y Flick. Varias. Muchas diferencias, pero Sí. creo que la principal es que Flick se está adaptando. Flick llegó a un plantel con un grupo de jugadores que se adaptan un poco a la manera de jugar de él. O los adaptó él a su manera de O jugar. adaptó él a su manera de jugar, pero los jugadores que tiene son jugadores que son rápidos, en su mayoría, ¿no? Pero en fase ofensiva, primero ya trabajó con un tipo como Lewandowski, lo conoce muy bien. Es un 9 muy importante para su sistema porque Exacto. le fija centrales y le permite a los extremos volar. Tiene extremos rápidos, porque tiene extremos rápidos, y es de poca elaboración. Y los jugadores que tiene el Barcelona se adaptan un poquito más a eso. Obviamente cambia el esquema, el 4-2-3-1, juega con un doble pivote un poco más fijo, donde en el doble pivote, sea cual sean los elementos, se van alternando en eso de subir y bajar. Claro, si tiene a Pérez en el doble pivote, Pérez es el que va a subir y va a acompañar un poquito más arriba, ¿no? Yo pienso que él logra convencerlos de un trabajo colectivo bastante importante porque hasta Pedri a nivel de recuperación de balón Ha mejorado. han potenciado mucho a sus jugadores desde el posicionamiento y la presión. Y otra cosa, físicamente este equipo anda bien porque los equipos Flick, en su forma de jugar, muy a la alemana, una de sus exigencias es el trabajo físico, tanto resistencia como fuerza. Xavi intentó que su plantel se adaptara a su forma de jugar y cuando pierde a Busquets, pierde un elemento fundamental que era básicamente un volante 5 que se posicionaba delante de los centrales y te Y equilibraba entre todo. los centrales para dar salida. Exactamente. ¿Qué pasa? No consiguió ni un jugador que cumpliera esa función y él tampoco se adaptó a lo que tenía. Porque intentó adaptó a Gavi, puso a Pedri. Frenkie de Jong te puede jugar ahí, pero necesita un rompedor al lado porque Frenkie de Jong no es un tipo que rompa juego. Vamos a hablar mucho de Pero vamos a... de los jugadores que el Barça recupera para el clásico, porque Frenkie de Jong, por ejemplo, vio minutos contra el Bayern. También Gavi. Sí. Es muy interesante esto. De cara a lo que va a ser el juego contra el Real Madrid, también volvió Dani Olmo, pieza clave para Sí. este sistema. Jugó Fermín de titular. También vamos a hablar del Real Madrid, pero empezamos con el Barça. Tenemos varias cosas que comentar sobre este Barcelona, que además de esto que ya hemos hecho mucho énfasis en fase defensiva, entre comillas, porque defienden mientras atacan, la presión, muy buena, pero sobre todo buen estado físico, que dijimos que ellos apostaban por un estado físico top al inicio de la temporada, con el plus de organización a nivel de presión. Sí. Ellos estando parados, bien posicionados, anticipándose a los receptores, logran recuperar el balón rápido, pero tienen versatilidad con esto, no viven del balón, no viven de la posesión, sino que tienen una posibilidad de retroceder una línea, de jugar en bloque medio, Sí. dando oportunidad a sus extremos de saltar y de cortar al medio del campo. Vemos que Rafinha ha venido jugando de 10 detrás de Lewandowski, pero en el juego contra el Bayern jugó por izquierda. ¿Qué ocurre? Que no es el típico extremo al uso que va a encarar a perfil natural y va a desbordar para tirarle el centro al 9.
es todo muy organizado en el sentido del pase al espacio. Barcelona tuvo 40% de la posesión. El Sí. Bayern llevó la delantera en ese sentido. Luego hablamos del Bayern. Un poco drama también. Company venía bien. Viene bien en Liga, viene bien en Champions. Pero en este partido contra el primer grande le tocó medirse contra un entrenador muy bueno. Ambos están empezando un proyecto nuevo con unos buenos equipos. Pero es interesante cómo desde los movimientos al espacio y desde los lanzadores que tiene el Barça, porque Lamine Yamal lanza muy bien. No ha hecho goles en los últimos partidos, pero es una pieza muy clave porque tiene una visión de juego muy interesante. Lewandowski fijando centrales, Fermín López de 10, dándole mucho físico al Barça. Otra lesión de la que vuelven, un jugador recuperado. Que además no es su posición natural. Bueno, en las Olimpiadas jugó allí, no es su posición natural, pero sabe jugar ahí. Es muy buen 10, es 8, pero sabe ser 10. Y bueno, a la falta de Olmo, Fermín lo hizo muy bien, fue cambiado, fue sustituido. Pedri en el doble pivote está dando mucho. Casado como pivote también está dando mucho. Sí, cuando entró Frenkie de Jong por Fermín, Pérez se adelantó en la posición y Frenkie va al doble pivote. Movimiento totalmente lógico. Que son jugadores naturales para este sistema, porque es lo que tú decías de Xavi el año pasado. Ante la ausencia de un pivote, Flick lo soluciona con su sistema, que es poner uno doble, y tiene ya con la recuperación de Gavi, la recuperación de Frenkie de Jong, más variantes allí, sobre todo para Olmo en la de 10. Sí, porque además, si él coloca, que además Olmo te da la versatilidad que te puede jugar por banda. Te puede jugar hasta de falso 9 en algún momento, en algún punto particular, aunque Flick no es de jugar con falso 9. Creo que con la recuperación de estos tres jugadores, de Jong, Olmo, Gavi, el Barcelona va a ganar en profundidad y en capacidad y rotación. Quiero resaltar dos cosas que acabas de decir. Uno, la profundidad que ha ganado el Barça. Dos, Dani Olmo. Dani Olmo de falso 9 me parece que es bastante peor y se le nota más las costuras que de medio. Porque obviamente, de medio centro con España lo vimos. Llegando con un 9 que le arrastre marcas, se siente muchísimo más cómodo con ese espacio. Sí. Y la profundidad del Barça a mí me parece que, pese a las tantas lesiones que tienen, es protagonismo de Flick absoluto, promoviendo cantera. Jugando con los jóvenes, jugando con Casado, dándole mucho protagonismo a jugadores que no tenían tanto cartel. Pau Cubarsí es prácticamente titular indiscutido, por ejemplo, y recuperando a Íñigo Martínez, por ejemplo, que ha sido un gran central. Esa pareja se ha ido solidificando, son suplentes, sí. Los titulares serían Christensen y Araujo, pero las lesiones les han alejado del campo. A mí me parece que este Barça de Flick está muy bien trabajado, y de cara al clásico me parece que va a portear Iñaki Peña. Por cierto, hubo declaraciones de Szczesny que dice: si Iñaki está jugando bien, que se mantenga. El Barça lo trae a Szczesny también para tener un poco más de personal experimentado allí, para entrenamientos. Pero sí, ahora coméntame un poco del Bayern. Szczesny viene del retiro, ¿no? Sí, viene del retiro, se le vio fumando, no le importa mucho. Viene como más para hacer vestuario, me parece. Sí, y un tipo de experiencia, un jugador que yo creo que cuando agarre forma y tome forma, y con Flick o anda o se vuelve para su casa, yo creo que le puede quitarle el puesto a Iñaki. Pero eso de momento no ha ocurrido, parece que va a ser titular Iñaki en el clásico. Ahora te pregunté sobre el Bayern. Quería preguntarte varios detalles rápidos para que me los desarrolles un poco. Bueno, tenemos que Kane hizo un gol, le anularon otro, Olise jugó por la izquierda, hizo un buen partido, pero Rafael Guerreiro... No, Olise jugó por derecha. Sí, jugó por derecha, exacto. El que también jugó por derecha fue Guerreiro, que jugó de lateral derecho siendo zurdo. Si vieran la cara de Fernando se reirían, la verdad. Jugó Alfonso Davies titular sin mucho pena ni gloria, y el partido de Neuer, que fue un poco malo. Más allá de la nación de mi ascendencia, de quien soy descendiente, Vincent Kompany, a ver, yo puedo entiendo que Vincent Kompany como entrenador tiene una carrera corta y ha tenido pocos éxitos, muy pocos éxitos. Él comienza como asistente jugador o técnico jugador en el Anderlecht, llega al Burnley de Inglaterra. El Burnley de Inglaterra descendió la temporada pasada, y teniendo mejores opciones para contratar a un entrenador, la directiva del Bayern Múnich toma la decisión de contratar un jugador, un entrenador sin experiencia que viene a descender un equipo en Inglaterra. Claro, opciones entre comillas, porque con la disfuncionalidad que el Bayern acarrea en esa directiva, no muchos entrenadores se quieren quedar. El primero que quiso salir fue Tuchel. Lo que salió corriendo de ahí. Y sabemos que Tuchel, los proyectos de él no son muy largos, ¿no? Pero
El tener en cancha a Joshua Kimmich y a Rafael Guerreiro al unísono. Es que esto lo hace más Y poner a Kimmich al revés. de contención, que es una posición que él conoce muy bien. Y a mí me gusta más de contención que de lateral. Aunque el lateral te aporta muchísimo, porque es como tener un jugador con capacidad creativa en la banda de lateral. Un jugador que te va a añadir un plus. Súmale que Guerreiro sabe jugar ahí y te da más o menos lo mismo. En su momento, te daba Marcelo en el Real Madrid, te daba Dani Alves en el Barcelona, te da Joao Cancelo, donde juegue. Trent Alexander-Arnold. Arnold. Carvajal no, Carvajal es más un lateral casi puntero. Sí, eso es más clásico. Pero estos laterales que tienen juego Kyle interior. Walker no te lo da, pero al mismo tiempo te lo puede dar porque Walker es un tipo que tiene buen pie. Pero si hablamos de Manchester City, Rico Lewis sí es un lateral de juego interior. Philip Lahm, Seguro. Que también que tenía tiene esa función muy de... buen pie. Sí. Inclusive, bueno, hablando de las comparaciones, hasta Roberto Rosales una vez no el San Vicente lo usó con Tomás Rincón ahí y funcionó. Después no entendí por qué no lo utilizó más, pero bueno. Ok. Usar a Rafael Guerreiro, De lateral derecho. que ¿Con qué tiene, sentido? que tiene la derecha solamente para acelerar el carro. Teniendo a Kimmich en cancha, pudiendo haber usado a Rafael Guerreiro al lado de Joao Palhinha. Si lo querías poner, sí. Porque Rafael Guerreiro, cabe recordar, que también es un lateral que te puede dar juego interior. Además, que cuando tú ves, jugó totalmente pegado a la raya, jugando a pierna cambiada como lateral derecho. ¿Con qué sentido si Olise también es zurdo? No lo sé. Exactamente. Un Rafael Guerreiro que parte importante de su última etapa o sus últimos par de años en el Dortmund jugaba en esa posición, porque el Dortmund en ese momento jugaba con un 3-5-2 con Guerreiro en el medio, en esa línea de 3, al lado del 5, jugando como una especie de mixto. Ya no era lateral ni siquiera izquierdo. Ya no era lateral ni siquiera izquierdo, pero ¿por qué? Recuerden, venía una lesión. Sí. Rafael Guerreiro no es ningún muchacho, Rafael Guerreiro ya tiene 30 años y es un jugador que tiene capacidad creativa. Tienes a Kimmich, que te puede jugar de lateral. Tú te das cuenta que el que va a jugar que el que está jugando por la izquierda es Rafinha, que sí, va hacia adentro, pero es zurdo, que en cualquier momento El perfil no le favorece a puede Guerreiro. ir por fuera, porque no es un tipo que te va a jugar a pierna cambiada, es un tipo que te va a encarar, te puede encarar hacia adentro con su pierna natural, que es la pierna que va pegada para la raya. Que de hecho hace un gol así. Enganchando su falsa perfil natural que va a buscar la zurda constantemente en teoría y Sí. enganche le pega de derecha. Aunado a eso, Rafael Guerreiro termina saliendo el minuto 85. Ojo, y con eso nada más falló 5 pases y 55, ¿no? Porque Pues, en el pase, desde el porque pase es te un da, tipo- pero es que está muy en Ey, desventaja. espérate. Esto es lo mejor de todo. Este señor tiene en el banco a Leon Goretzka, que conoce muy bien la posición de contención. Konrad Leimer, que juega de contención que dicho sea de paso, en Liga, Kompany está usando a Leimer de lateral derecho y a Kimmich por el centro, ¿no? Son cosas que Siendo Laimer pivote y siendo Kimmich lateral. Entonces son el tipo de cosas que tú dices, ok. No creo que propiamente tampoco el Bayern haya perdido por eso, aunque pese a que Kimmich tuvo un partido terrible. Kimmich tuvo un partido, no tuvo un partido bueno. Yo pienso que de las claves de la derrota del Bayern es el Barça sabiendo atacarle los espacios y el Bayern defendiéndolos mal, buscando tener mucho la pelota y buscando llevar la propuesta ofensiva. También los momentos del partido, este gol que le anulan al Bayern es muy riguroso, pero es legal. Y Flick se siente muy cómodo jugando sin pelota. Bueno, yo pienso que existe versatilidad, existen varias ideas de juego, plan A, plan B, y también no solamente se siente cómodo sin balón, sino que también sabe sentirse cómodo con balón, porque cuando carga el área la ocupa con mucha gente y tiene un rematador como Lewandowski. Siempre digo esto. Bueno, esto me lo dijo mi entrenador en Venezuela, el buen José Hernández, que hoy es director deportivo del Caracas Fútbol Club. Nos dice un día en una charla post-juego, post-entrevista, el juego tiene 4 momentos. Cuando atacas, cuando defiendes, cuando retrocedes
y cuando contraatacas, o en su defecto cuando pierdes la pelota y cuando recuperas la pelota. Sí, atacando, defendiendo, con balón y sin balón. Y el Barcelona, hoy con Flick, es un equipo que está sabiendo manejar bien esos 4 momentos. ¿Por qué? Porque Flick, en su mensaje, está transmitiendo una idea que el jugador está entendiendo muy bien. Está enfocado meramente en lo futbolístico, no está enfocado en lo que está pasando arriba en la junta directiva o en el palco. No está enfocado en lo que está pasando políticamente en Barcelona, que sabemos muy bien que el Barcelona es usado como un arma política. Está enfocado en el fútbol y le está sacando provecho. Y está sacando provecho a sus jugadores. Un plantel que no es malo. Pero él lo está haciendo ver mucho mejor. Y ese es el trabajo de un entrenador. Así llega el Barça al Clásico y ahora vamos a empezar a hablar un poco del Madrid. Un Madrid que tuvo 2 caras en este partido contra el Borussia Dortmund, la del primer tiempo y la del segundo. Madrid que por los problemas físicos que trae Tchouaméni en el pie, no arranca Tchouaméni titular, Sí. arranca con Modric, arranca con Valverde en el pivote y tiene a Jude Bellingham en esos 3 mediocampistas. Juega Rodrigo, que se lesionó y se pierde el Clásico. Juega Kylian Mbappé y juega Vinicius Junior, de los cuales hablaremos un poco más adelante en profundidad. Sí. La línea con Lucas Vázquez, que sabemos que es otra debilidad del Madrid. Madrid tenía 2 debilidades defensivas, Luka Modric y Lucas Vázquez. Con Militao y Rüdiger, que luego también hace un gol. Y Mendy, que hizo uno de los peores partidos a nivel defensivo, que es su fuerte, que le he visto en mucho tiempo. Sí. Un Thibaut Courtois que fue salvador, héroe, porque en el primer tiempo el Borussia juega mejor que el Real Madrid, hace una propuesta ofensiva, expone un poco los defectos que tiene esta plantilla a nivel defensivo, porque no le hemos visto solvencia a nivel de sistema, y se va adelante 2-0 en el primer tiempo. Un Real Madrid que ha cambiado de dibujo 3 veces, un Ancelotti que no ha encontrado tampoco soluciones, pero que nadie puede ver o saber qué ocurrió en esa charla de medio tiempo, que el Madrid cambió su cara. Vinicius Junior se puso el equipo a la espalda, Mbappé también apareció con un centro muy bueno a Rüdiger que pone el 2-1. Bueno, tuvo un partido creo que un poquito flojo, pero bueno, es otro tema. A mí me parece que no fue la estrella, evidentemente fue Vinicius, pero fue clave con ese centro. Luego en la jugada del 2-2, que es el gol de Vini para el empate, también participa mucho Mbappé. En el tercer gol del Madrid, que es de Lucas Vázquez, irónicamente, después de cometer 2 errores junto con Mendy en los 2 primeros goles, se resarce con un golazo, sí, en el cual busca una pared con Mbappé atrás un poco de marcas y él como que del rechazo de los defensas vuelve a coger el balón y vuelve a hacer otro gol. Y ya a partir de ahí es el show de Vini. Entra Tchouaméni, entra Camavinga, pero después separados, porque Ancelotti iba a hacer un cambio en plena remontada que no iba a tener mucho sentido. Sí. Lucas hace el gol y es como que todo se organiza un poco y Vinicius empieza con el show. Tiene 3 golazos, porque ya tenía el del empate, pero luego tiene 2 goles que son de firma individual muy buena. Vinicius viene en un gran momento, pero también el Madrid cambió la actitud en el segundo tiempo, presión, saber encontrar esos espacios, ¿verdad? Que, por ejemplo, el Barça te deja esos espacios. Sí. Es algo a tener en consideración para ambos, porque los dos saben hacer lo mismo y los dos carecen un poco de lo mismo, esa espalda de los defensores. Y este Madrid, ¿qué te pareció, Fer, en el sentido táctico, segundo tiempo? Algo habrá hecho Ancelotti, Davide, Bettoni, Lucas Modric, que fue el capitán. Algo habrá pasado dentro de ese vestuario, habrán volteado algo, habrán tumbado unos casilleros, no sé qué demonios habrá pasado allá adentro. Modric que sale al 71 por Camavinga. Pero el equipo, el Madrid también teniendo un cambio de actitud total. ¿Qué pasa? Cuando hay el cambio de actitud y empiezan a apretar, y sabemos que el Madrid, el Bernabéu mejor dicho, también en Champions tiene un ambiente diferente que en Liga. Y es como que el rival lo sabe, y ellos se lo creen. Entonces, yo no sé si es porque el público que va a los juegos de Champions es diferente que el de Liga, o la gente cuando sueña un juego de Champions toma una actitud diferente, no lo sé, pero algo pasa ahí adentro. De hecho, hubo algunas quejas porque el público no pitó tanto en el final del primer tiempo al equipo cuando estaban jugando horrible y iban perdiendo 2-0. Tal vez también porque ven venir que el Madrid lo va a volver a hacer. Cabe destacar que es importante la presencia de Tchouaméni en cancha, porque es un jugador que te da el equilibrio, que no te va a dar Valverde de 5 solo. Valverde te puede dar ese equilibrio
con alguien tipo Camavinga al lado, con el cual tú armes un doble pivote y ellos te den ese equilibrio, porque Tchouaméni no te va a dar ese equilibrio, Valverde, perdón, no te va a dar ese equilibrio per se. Sí, Valverde estaba de lanzador y más posicional, Exactamente. dando físico, pero claro, con Modric al lado no se cubría Entonces, tanto ¿qué espacio. sucede? Bellingham también está en un modo más sacrificado que el año pasado, no está en modo falso 9, está en modo 8, Y está en un modo muy sacrificado porque está ayer no se arrancando le vio mucho brillar. más atrás. ¿Por qué? Lo hemos hablado antes. Para Ancelotti el equilibrio es muy importante. Y hoy, al tener que jugar con Mbappé, Rodrigo y Vinicius al mismo tiempo, alguien tiene que retrasarse. Porque el esquema es diferente este año, ya no es el 4-3-1-2, es un 4-3-3 con un 9 más fijo. Y con Rodrigo bajando bastante, que ayudó mucho a Lucas. Y con Rodrigo bajando mucho, Vinicius y Mbappé más en modo suelto, pero cuando defendías con un 4-4-2. Aunque a Mbappé le he visto mejorar un poco la actitud al momento de presionar. Sí. Y a Vinicius también, que está presionando mucho con el juego. El Madrid perdiendo todavía, Vinicius presionó mucho. Sí, pero Vinicius desde hace rato lo veo con mucha voluntad de ser colectivo en ambas facetas del juego. Tanto en ataque como en defensa. Ya sea yendo a presionar arriba o ya sea ayudando a Mendy abajo. A Mendy o a Fran García, que esté por ahí. Sí, hasta alguna amarilla se habrá llevado por dar un golpe fuera de tiempo, típico de delantero defendiendo. Pero Vinicius lo veo en ese rol. Desde hace rato se le ve en ese rol. Muy líder. Asumiendo ese galón. Sí. A Mbappé no tanto. Entonces, cuando el Madrid empieza a tomar esta actitud de que vamos para arriba, típica actitud. Ojo, lo está diciendo alguien que no es madridista, atención. Y de la situación de presión, porque este equipo viene con la panza llena de los títulos del año pasado y también es motivación pensar que pueden ganar los partidos sin correr. Este equipo, quiero dar un poco de contexto con respecto al Lille, por ejemplo, que es el partido que el Real Madrid perdió esta temporada. Sí. Ese partido el Madrid corre 7 kilómetros menos en global, contando los kilómetros que corrieron todos los futbolistas, que el Lille. Y había algunas especulaciones respecto de la relación entre Ancelotti y Pintus. En este inicio de temporada ya hablamos que el Madrid no arrancó como el Barça a nivel físico, pero esto también forma parte de la planificación y este equipo necesita mucho más del físico porque tiene menos juego. Sí. Entonces, en ese sentido, Ancelotti ha tenido algunos roces con Pintus. Esto ha sido derivado de las declaraciones de Ancelotti, pero también de los periodistas que lo han informado. Entonces, todo este cúmulo de cosas han hecho que el sistema cambie. Y dentro de lo que es el Madrid, han dependido muchísimo más de Modric al momento de armar el juego. Modric no puede ser titular indiscutido en este equipo. Güler tampoco está listo para ser titular. No lo veo a Güler todavía para ese rol. Y de paso que a Güler también se habla dentro del cuerpo técnico que no tiene suficiente físico para bajar, ayudar y le falta un poco de velocidad para aportar en defensa. Entonces, desde esas perspectivas, Ancelotti ha tenido que gestionar. Y esta actitud del segundo tiempo también viene motivado de que vas perdiendo en casa en el Bernabéu y que es Champions. Nada motiva más a este equipo y de paso viene Barcelona. Entonces, es como ver esa seguidilla. Luego, todos los equipos de la Liga Española, o al menos Real Madrid y Barcelona también, tienen esta semana libre, ya juegan Liga la semana que viene. Van a vaciarse en el Clásico y luego pase lo que pase, descansan esta semana. Sí. Y pienso que va a haber muchísima intensidad de ambos bandos. Con este partido pueden pasar dos cosas. Con este Barça-Madrid. Va a ser un partido de mucho estudio. Y va a ser un partido donde no es que ninguno se va a pelear por quien no tiene la pelota. Porque son dos equipos que saben manejar bien, ya sea el tener la pelota o no tenerla. Se sienten cómodos en ambas posiciones. Y eso es algo bueno como entrenador. Un entrenador sepa gestionar eso y que su equipo sepa gestionar eso. Y le hace más difícil al entrenador rival poder leer. Exactamente. O va a ser un partido de mucho estudio donde los dos equipos se van a cuidar. Por lo menos los primeros 20 minutos, la primera media hora. Y quiero en ese punto acotar algo más. El Madrid tiene de baja Courtois, juega Lunin. Ninguno de sus dos equipos tiene sus porteros titulares y esto de prevención va a ser muy muy importante porque van a tomárselo más en serio. O se convierte en un partido golpe por golpe. ¿Qué pasa? ¿Qué pienso yo? Para el espectáculo, lo mejor que puede pasar es que el primer gol caiga antes de los primeros 15 minutos. Y pienso que va a ocurrir. ¿Por qué?
Anote, ojo, Lunin me parece que es mucho mejor portero que Iñaki Peña y lo demostró cuando le tocó asumir el rol de titular. Pero tiene menos regularidad que Iñaki Peña, que viene jugando ya de hace un rato con la lesión de Ter Stegen, y Courtois ha tenido un par de lesiones. Lunin ha jugado algunos partidos, pero no Sí. lleva regularidad de competencia. ¿Qué pasa? También son dos equipos, también una cosa. A Ancelotti le puede gustar mucho el equilibrio. A Hansi Flick le puede gustar mucho el equilibrio, porque una cosa que tienen han tenido los equipos de Hansi Flick desde que él es entrenador principal, tanto en el Bayern como en Alemania, más que todo en el Bayern, y en este Barcelona, su ciclo en Alemania fue un desastre. Sí. Es que los equipos de Flick son equipos compactos, son equipos que rara vez se rompen, pero los dos tienen algo particular, les gusta mucho el equilibrio, el orden, lo que sea, les gusta el rock and roll. Y que Ancelotti... Y saben tocarlo, es decir, es decir, cuando les toca generar caos, no les importa. Y saben convivir con el caos. No les importa tampoco conceder. Son entrenadores que pueden dejarle el balón al rival un poco y vivir con espacios. De hecho, Ancelotti me parece que le gusta más el equilibrio, tener un poquito más la pelota, pero esta plantilla le pide cosas. Tienes 3 delanteros, bueno, Rodrigo es baja también para el clásico, pero tienes 3 delanteros que corren mucho y muy bien al espacio. No me extrañaría de repente ver un elemento en el medio y ver a Bellingham en su antiguo rol. Tienes lanzadores como Valverde, como Rudiger, como Militao, que pone balones al espacio y te saltas la elaboración porque ya no tienes tanto con qué elaborar. Como el mismo Bellingham, porque a Bellingham le gusta lanzar. Y si sabe. juega Modric también. Y es un equipo que tiene menos para elaborar y más para correr. Entonces, Ancelotti, le guste o no le guste, tiene que utilizar sus piezas como mejor puede. ¿Qué pasa? Que Ancelotti es un tipo que sabe también adaptarse a lo que tiene. Y lo ha sabido hacer, y su carrera como entrenador Pero hay un punto en el que Flick le está ganando la partida a Ancelotti y es en el aprovechamiento de la plantilla. Y a Ancelotti le está faltando promover un poco más a los jóvenes, ponerlos un poco más. Güler y Hendrick me parece que han debido jugar más. Yo no te pido que sean titulares porque no están listos. Pero han habido contextos en los que los ha podido poner más, los pone a jugar los minutos de la basura, un minuto, inclusive 3 minutos. el mismo Fran García. Mendy no te va a jugar 60 partidos este año. Pero Fran ¿cuánto eso ha jugado? Fran García ha jugado, porque también es que Mendy trae un poco de manual de instrucciones para poder jugar cada 3 días. Hay veces que no puede. Entonces jugó un partido muy malo contra el Borussia, esperemos que contra el Barça juegue mejor. Yo espero que juegue, pero Fran está muy bien. Y sobre todo que Fran te da un poquito más en ataque. Entonces, dentro de toda esta situación, el Barça también se sabe atacar al espacio, sabe meterle ritmo, pero sabe jugar posicional, sabe quitarte la pelota con la presión y sabe manejar el balón con variantes. Sí. Este Madrid, que tiene mucha calidad individual en los duelos defensivos, tiene buen bloque medio bajo, tiene buen ataque a los espacios, pero con balón no se desenvuelve tan bien. Hay que ver quién de los dos sabe seducir más al rival para poder contragolpear. Ahí los dos van a querer espacios y creo que se los van a negar. Sí. El tema va a ser cómo se quiebra el partido, y allí tú diste como un punto clave. ¿Quién va a ser el primer gol? A mí me parece que es un partido en el que los dos llegan en un momento de ánimo muy alto, llegan con la moral alta de haber derrotado a un equipo alemán goleando, tienen a sus estrellas en muy buen momento de forma, porque no solo Lewandowski y Lamine Yamal en el Barça, Rafinha está saliéndose por encima de las expectativas de cualquier barcelonista que tú preguntes. Sí. Y es muy interesante ver a Kylian Mbappé, porque me parece que volvió mucho mejor de la fecha FIFA, metió un golazo contra el Celta, jugó bastante bien contra el Borussia, no fue la estrella, pero está apareciendo, y los focos están en Vinicius Junior. A mí me parece que Koundé va a estar muy pendiente de Vini. No sabemos si Koundé se enfrenta a Mbappé o a Vini, porque Vini también ha sabido permutar en la posición de 9, y el Barça tiene muchos recursos desde el banquillo, sobre todo jugadores que están volviendo de lesión. Sí. Entonces me parece que va a ser un partido interesante con goles y que el ganador saca mucho, pero el Barça tiene menos que perder que el Madrid. El primer gol va a pasar, porque va a ser un partido que yo creo que va a haber goles, no va a ser un partido de 0-0. El primer gol va a pasar por el primero que se equivoque o el primero que donde pasa una genialidad. Yo pienso que este Madrid comete muchos errores por partido. Los primeros tiempos no son sus tiempos, no. Es en los segundos que se motivan. Y que lamentablemente dentro de todos los partidos que ha ganado, porque ha sacado bastantes resultados esta temporada, sobre todo en Liga, que mantiene el invicto, el Madrid se salva de estos errores por Courtois, se salva de estos errores por suerte en algunos casos, en los que
tiene rivales de menor nivel y no había un rival que de verdad le exija más. Bueno, de hecho contra el Atlético va ganando y se lo empatan por un error también sobre el final. Errores de varios. No vamos a puntualizar porque también Ancelotti Sí. nos saca a Courtois que está lesionado y hay errores y Correa lo aprovecha muy bien. Estos partidos en donde tú cometes un error y el otro lo va a aprovechar. Y también aplica para el Barça, que ya perdió con Osasuna 4-2 y que es un equipo que se expone y que cuando le meten un gol va a buscar más y se expone más. Sí. Y esto el Madrid lo sabe castigar. Hay muchas cosas en las que ninguno de los dos empareja bien con el otro. Y eso da todos los ingredientes para un partidazo. Muy interesante en la previa, claro. Va a ser un buen partido. Va a ser un partido... No voy a decir que es un partido caliente, sino vamos a volver a ver los clásicos de la época Mourinho versus Guardiola. Eso va a ser muy difícil que pase. Es que es diferente porque veo nivel de juego. Es diferente porque eso era caliente con nivel de juego. Esto es con dos Nivel técnicos. de juego, dos tipos muy respetuosos. Sí. Dos tipos que no van a tener un discurso incendiario porque no lo tienen de por sí. Ancelotti puede ser una rueda de prensa, en una rueda de prensa puede ser irónico, pero no es no prende el fuego. Y sabe manejar a la prensa. Es un buen político. Flick está hablando en inglés, entonces también es un entrenador autocrítico, otro contraste con Xavi. Es un entrenador que si pierde se hace el mea culpa muy bien y tiene muchas respuestas desde lo táctico para Capaz poder por eso en contrarrestar. Alemania no le fue bien. Capaz por eso en Alemania no le fue bien porque es un tipo... Los técnicos alemanes tienden a ser muy frontales. Y tú lo puedes ver con Flick, con Lowe, Con Klopp, con Tuchel. con Tuchel, con Nagelsmann. Aunque Nagelsmann creo que es un poquito una línea un poquito más política, no es tan frontal como pueden ser los que nombré anteriormente. El técnico latinoeuropeo, latinoamericano, salvo algunas excepciones, especialmente los portugueses, que la mayoría son técnicos muy frontales, y lo puedes ver con José Mourinho, con Abel Ferreira, con Jorge Jesús. Villas-Boas era un poquito más político, Villas-Boas ya no es entrenador. Sergio Conceição. ¿Piensas que ser frontal en Alemania es una mala característica? En estos tiempos yo creo que cualquier entrenador que sea frontal, ya sea con la prensa o con los jugadores, estamos en otros tiempos hoy. Y que realmente Flick se protege de sí mismo al no poder hablar el idioma en ese sentido. Hoy yo creo que, y esto es dividiéndose un poquito del tema, hoy yo creo que cualquier entrenador que tenga un carácter muy fuerte y muy frontal en un vestuario donde hay tantos egos. No estamos en la época de Sir Alex Ferguson en los años 90, donde le lanzó un zapato a Beckham y salió Beckham del equipo, no votaron al técnico. Y que también tiene un vestuario bastante entrenable, Flick. Si te pones a ver, la estrella mediáticamente y a nivel de ego, por edad, puede ser Lewandowski, pero Y no tiene ese ego y no es creo que es un tipo muy manejable. más bien Lamine Yamal y Rafinha se están nutriendo mucho de los sistemas de Flick, Dani Olmo también. Pedri mismo está siendo recuperado por Flick porque Pedri viene una temporada físicamente y a nivel de juego muy mala el año pasado. Lo que pasa es que el contraste que hay, Xavi como jugador es de mis jugadores favoritos de por sí. Parece que es un jugador fantástico. Vienes un tipo como Xavi, donde no había autocrítica, Había complacencia, donde había había complacencia. el falso cruifismo con este tema de la posesión y de querer justificarse en base a eso. Terminó ganando más un partido en la zona de centros al Luke de Jong. Y no he visto críticas por parte de la prensa catalana a este 40% de la posesión del Barça al meterle 4-1 al Bayern. Fue como limpiarle la cara después de ese 8-2 y después de tantos partidos que después de ese 8-2 el Bayern le gana al ¿Qué Barça. pasa? Llega un tipo como Flick, que es alguien que se ve que es muy metodológico, con ideas frescas, con mucho trabajo. Porque estamos hablando de cuando tú repasas el plantel del Barcelona, sí tiene muchos jugadores jóvenes. Pero tiene tipos como Lewandowski, que ha corrido 7 plazas. Tiene tipos como Koundé, que tiene que tiene experiencia. Tiene tipos como Íñigo Martínez, que es su primera experiencia en un club de élite, pero es un tipo que ya tiene 30, 31 años. Internacional por España en su momento. Tienes a Dani Olmo, que a pesar de su juventud, jugó en Alemania, conoce la cultura alemana. Y hablará alemán y podrá comunicarse muy bien. Además de que Flick tiene un sistema que le favorece. Y no solamente eso, es un jugador que es internacional con España y ha sido importante en España cuando ha jugado. Que cuando se lesiona Pedri él entra y España mejora mucho. No, y con Luis Enrique en su momento fue clave también.
Rafinha viene a trabajar con Bielsa. Rafinha, si no me equivoco, trabajó con Jorge Jesús en el Sporting. Porque me acuerdo que jugaba Bruno. Son jugadores entrenables. Son jugadores entrenables. Pero al mismo tiempo son jugadores que no se van a sentir incómodos con un técnico como este. Al ¿Por qué? contrario. Porque es un tipo que les va a exigir, pero es un tipo que los va a poner a tono físicamente muy rápido, cosa que con Xavi no pasaba. Y que psicológicamente les motiva porque están viendo resultados, es creerle al discurso también. Que es un sistema que está funcionando también, cosa que el Madrid me parece que pese al segundo tiempo contra el Dortmund todavía le falta un poco por encontrar. Sí. Vamos a ver este clásico, yo lo veo 50-50, vienen muy bien los dos, pero el Barcelona me parece que viene un poco mejor. Bueno, Fer, me parece que Ha sido todo. estuvo genial este programa de previa del clásico. No olviden comentar, muchísimas gracias por escucharnos, suscríbanse y pasa la bola.